¿Nadie? Tiene un nombre más telenovelesco que yo creo que le hemos puesto a un mensaje del grupo. Lo llamamos Guiados por el Deseo. Parece una nueva novela de Televisa y es algo así como un nombre súper cliché de una historia que te imaginas que está llena de pasión y de errores y de aciertos y de gente involucrada que se quiere y no se quiere y más cosas así. Pero sin exagerar, yo creo que muchas veces sí nos dejamos guiar por el deseo. Y cuando estaba pensando en el nombre del tema, realmente era el que mejor se me venía, el que más se me venía a la mente, porque ¿cuántas veces no nos dejamos llevar por un deseo, ya sea físico, emocional o material? Y en base a eso vivimos, en satisfacer ese deseo que nos está atacando en ese momento. Y es muy gratificante en el momento satisfacer el deseo que tienes de cualquier índole. Es muy gratificante satisfacerlo. Pero ¿cuántas veces o cómo nos afectará satisfacer deseos en el long term o en el largo plazo? Creo que es más tiene consecuencias más fuertes de los que podemos imaginar. Yo quiero que platiquemos una historia que yo creo que nos va a hacer pensar. A mí, esta última vez que la estaba leyendo, ya la había leído desde chiquito, me la habían enseñado algunas veces en clases de Biblia o en la iglesia había escuchado algún mensaje que tuviera que ver con este personaje, pero nunca lo había leído, yo creo que en esta edad, en estas circunstancias, en este ambiente que nos rodea. Y lo primero que pensé es, ¿cómo puede ser alguien tan tonto como para caer tantas veces en lo mismo y para dejarse llevar tan fuertemente por un deseo carnal y físico? Y creo que muchas veces me sorprende el que muchas veces podamos estar en ese lugar y lamentablemente no nos demos cuenta. Bueno, la historia del día de hoy, que vamos a hablar del deseo y de guiados por el deseo, es la historia de Sansón. ¿Quién conoce a Sansón o ha escuchado algo de este hombre? Pues, Sansón y Dalila. es lo primero que se nos viene a la mente, Sansón y Dalila. Pero hoy quiero que vayamos un poquito atrás de cómo empieza la historia de Sansón y quién es este personaje. Muchos hemos oído que Sansón y Dalila lo llevó a la ruina y todo eso, pero vamos a ver de dónde viene toda la historia de Sansón. Y quiero que me acompañen por favor en Jueces 13 del 1 al 5. ¿Quién era Sansón? ¿Cómo nació? ¿Cómo inició su historia? ¿Quién es este hombre que muchos de nosotros hemos escuchado? Y aun cuando no frecuentemos la iglesia o cualquier grupo de Biblia, seguramente más de una vez hemos escuchado el nombre de Sansón y el nombre de Dalila, ya sea en canciones, en películas, en historias. Se hace mucha referencia a Sansón. Jueces 13 del 1 al 5, por favor. Qué amable. Sí, por favor. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano a los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Muy bien, hasta ahí está bien. Entonces, se los explico en palabras sencillas. Israel estaba en guerra con el pueblo de los filisteos, y a una familia les llega un ángel y les dicen: vas a tener un hijo, tú mujer que eres estéril, que nunca habías podido tener hijos, que lo habías intentado anteriormente, vas a tener un hijo, pero este niño va a ser nazareno, va a ser de la orden nazarena. Eso significaba que va a tener una disciplina especial. Haz de cuenta que en esos tiempos, cuando alguien decía voy a tener una orden nazarena, era como tratar de hacer un sacrificio por algún tiempo. Algunos lo hacían por una semana, por un mes o por varios meses,
para tratar de cumplir algún sacrificio o alguna ordenanza. Pero a este niño le dijo el ángel a la mamá, este niño va a ser nazareno de por vida. Eso quería decir que no se iba a cortar el pelo, que no iba a tomar nada que tuviera que ver alcohol o con uva, y que no podía tocar cosas muertas o cosas inmundas. Entonces esas tres eran las principales reglas de la orden nazarena, y así le había dicho el ángel que este niño iba a ser. Y alguien que me ayude a leer, por favor, Jueces 13:24, si quieren quedarse en Jueces porque vamos a estar yendo de un versículo a otro. Jueces 13:24, ¿quién lo tiene? Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. En otras versiones dice, y el niño creció y el Espíritu del Señor estuvo sobre él. El Espíritu del Señor estuvo sobre él, fue un niño escogido. Yo creo que empieza como muchas historias de la Biblia de milagros y de un niño prometido y de un niño que vino a hacer un milagro para su familia. Pero este niño era muy especial porque llegó en un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba bajo opresión y le prometen a sus papás que este niño es el que los va a liberar de esa opresión que han vivido por más de no sé cuántos años del pueblo de los filisteos. Y empieza a crecer Sansón y se convierte en guarda fronterizo. Haz de cuenta que lo ponen en la frontera entre Israel y los filisteos para empezar a defender de los filisteos a Israel. Entonces él se iba todos los días y a veces durante la noche a vigilar que nadie de los filisteos entrara, que no pasara nada, que no hubiera guerra. Era más o menos así como un guardia de esa, como un border patrol, si así lo quieres ver, perfectamente. Entonces Sansón eso hacía y a eso se dedicaba, era un border patrol de Israel. Pero tenía una debilidad muy grande, que ya todos nos imaginamos qué es, que eran las mujeres. Quiero que me ayuden a leer, por favor, Jueces 14 del 1 al 5, para que se den una idea de qué tan débil y qué tan fuerte era su debilidad. Sí, por favor, Ana. Y Sansón descendió a Timat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo, vi en Tamat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre, no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí porque ella me agrada. Y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Y Sansón descendió a Timat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timat. Y he aquí, un león joven venía rugiendo. Está bien. Sí. Entonces, fíjense, él era un guardia fronterizo y estaba protegiendo a Israel de los filisteos, y ve a una mujer filistea, y en vez de querer proteger al pueblo, va con sus papás y le dice, oye papá, me gustó un chorro, a esa la quiero y la quiero ya. Porque si se fijan en lo que leyó Ana Liliana, él lo leyó muy tranquila, a esa mujer quiero. A ella debo de tener, ella me gustó. Pero yo me lo imagino con una enjundia, decir, a esa quiero, papá, a esa tráeme ya, con ella quiero, me gustó, y se acabó, a esa quiero. Entonces yo me imagino, porque luego los papás se volvieron contra él y le decían, espérate, no te puedes encontrar una de aquí del pueblo, ¿por qué te vas a buscar una mujer filistea si estamos en guerra con los filisteos? Y si tú vienes a salvarnos de la opresión de los filisteos, esa fue la promesa del ángel. Y él dice, a mí me gustó ella, yo la vi y me gustó. Y empieza el deseo de él de querer estar con una mujer que sus papás le recomendaban que no, y le decían, ¿por qué no puedes estar con otra mujer de aquí del pueblo? Y me puse a investigar un poquito por qué ese rechazo de parte de los padres, de decir, no te vayas con una mujer filistea, mejor quédate con una de estos, de los de aquí del pueblo. Y era porque, aparte de que estaban en guerra, era un pueblo que tenía otros dioses completamente diferentes al pueblo de Israel. Y el que una unión entre una mujer filistea y un hombre de Israel se llevara a cabo, significaba que iba a haber unión también de sus dioses. Y que alguno de ellos iba a tener que dejar a sus dioses para seguir a los dioses de la otra persona. Y probablemente, como ustedes saben, iba a ser el hombre el que iba a terminar cediendo.
Después de esto les voy a contar un poquito qué fue lo que pasó para no meternos versículo por versículo, pero se casan y le lanza un acertijo a los invitados de la boda, que obviamente había muchos filisteos. Y les dice, bueno, ahí les va un tipo una adivinanza. ¿Qué es dulce por dentro y se muere por...? No me acuerdo cómo dice. Haz de cuenta que les lanzó un acertijo bien difícil. Y les dice, si lo adivino me dan tal cosa, si no, yo les pago tal cosa. Ok, entonces empiezan a pensar los filisteos, las bodas duraban mucho, ellos empiezan a pensar durante días, no logran adivinar. Y lo que hacen ellos es que van con la mujer filistea, o sea, con su esposa, y le dicen, por favor investiga qué fue lo que pasó y cuál es la respuesta de este acertijo. Y vamos a ver en Jueces 14, del 15 al 17, qué hace la mujer filistea. La primera mujer con la que Sansón tiene un deseo muy grande, tanto que se casa con ella aún contra el consejo de sus padres. Jueces 14, del 15 al 17, Ruth. Dice, y al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare el enigma, o te quemaremos el fuego a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis invitado para empobrecernos, ¿no es así? Y la mujer de Sansón lloró delante de él y dijo, solo me aborreces y no me quieres. Has propuesto un enigma a los hijos de mi pueblo y no me lo has declarado. Y él le dijo, he aquí que no lo he declarado ni a mi padre ni a mi madre, y te lo he de declarar a ti. Mas ella lloró delante de él los 7 días que duró su banquete, y sucedió el 7º día que él se lo declaró porque ella le presionaba mucho. Entonces ella declaró el enigma a los hijos de su pueblo. Entonces ella va y le dice, oye, no, le empieza a llorar, dice la Biblia, le empieza a llorar y le empieza a insistir que le diga la respuesta del enigma. Él se la dice y vienen los filisteos y le ganan, obviamente. Entonces él se enojó tanto que se fue otra vez a su pueblo, a Israel. Y para hacerles la historia corta, se fue a su pueblo Israel y mató a muchos filisteos porque se enojó. Entonces los filisteos quemaron la casa de la esposa. Él se quedó sin esposa, se quedó sin nada, y la esposa se cuenta que lo traicionó, pero pues al final se murió y él se regresó a Israel. Sansón empezó a actuar con lo que es correcto ante sus ojos, y fíjense cómo los hechos lo empiezan a llevar todavía más lejos del plan que tenía Dios para su vida. Dios había dicho que él era la persona que iba a liberar al pueblo de la opresión de los filisteos. Después, en otro versículo dice que Sansón empieza a acostarse con prostitutas de los filisteos. Entonces sigue dando todavía rienda suelta al deseo, y él satisfacía todo lo que a él se le antojaba. Dice la Biblia que no había cosa que Sansón quisiera que no tuviera. Entonces él sigue satisfaciendo todos sus deseos, se metía con filisteas, acababa siendo amenazado por Dios y Dios lo salvaba. Ese era más o menos el ciclo que él llevaba. Pero su vida tenía un propósito. Entonces yo creo que en muchas ocasiones él decía, ay, a ver, me pasó esto, pero al final de cuentas Dios siempre me salva. Al final de cuentas siempre salgo bien librado. ¿Y cuántas veces nosotros no vivimos bajo ese esquema? De decir, yo sé que tengo un propósito, yo sé que el Espíritu del Señor está sobre mí, pero al final de cuentas, pues por más que la riegue, Dios viene y me salva. Entonces no tengo una necesidad tan grande de no regarla. Y nos acostumbramos al propósito y al cuidado de Dios tanto que se nos hace lo más normal de nuestras vidas, y que podemos seguir satisfaciendo todos nuestros deseos y no nos pasa absolutamente nada, porque seguimos viviendo igual. Y es entonces cuando empieza ahora sí la historia famosa de Dalila. Alguien que me pueda ayudar a leer, por favor, Jueces 16:4, para ver cómo empieza la historia de Dalila. Fíjense, hasta ahorita les voy a dar un recap de lo que había pasado. Ya se había acostado con una mujer filistea y se había hecho esposo de ella. La filistea lo trató de engañar, más bien lo engañó, y fue con los filisteos para la ruina de él. Siguió metiéndose con otras filisteas, y vamos a ver qué pasa con Dalila. Jueces 16:4, ¿quién lo tiene? ¿Babi? Después de esto, sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, persuádelo y ve dónde está su gran fuerza, y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Dice en otras versiones de la Biblia, sedúcelo. ¿Y cómo puede ser alguien tan tonto como para, después de haber pasado todo lo que había pasado,
uno diría, bueno, ya no va a caer con Dalila, ya fue muchas veces las que lo enredaron las mujeres de los filisteos, ya con Dalila no va a pasar. Pero créanme que sí pasa, y sí cayó otra vez con ella. Y Dalila es dura y directa, fíjense en Jueces 16 del 6 al 10. ¿Alguien que me pueda ayudar a leerlo, por favor? Isa. Dijo pues Dalila a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Y Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Y tenía ella hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo Sansón: los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Muy bien, hasta ahí está bien. Entonces fíjense, Dalila va y le dice tal cual como le pidieron los filisteos: oye, dime cuál es el secreto de tu fuerza y cómo te podrían atar y tú no te podrías levantar. Yo me imagino que alguien no puede estar teniendo una conversación normal sin otra cosa en su mente, como para no ver ahí un peligro de decir, ¿por qué me está preguntando esto de una manera tan directa? Algo ha de querer hacer. Ya tengo experiencia con las mujeres filisteas, ya sé más o menos qué es lo que quieren, y ya sé que los filisteos me quieren detener. Pero él hace cuenta que la escucha, y dice la Biblia que le da respuesta y le dice, así, 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 así. Una mentira completamente. Y en la noche llega y hace cuenta que lo amarra como dice Sansón, llega y le dice, aquí están los filisteos, y pum, se desata. Y lo que pasa es que después ella vuelve y le dice, no, ¿cómo me mentiste de esta manera? Si te pudiste desatar, dime por favor la verdad. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que le dice la verdad, se enoja, huye, o sigue ahí seducido por la mujer filistea? Pues vuelve a decirle otra mentira, le dice, no, está bien, ya te voy a decir la verdad. Le vuelve a decir, y le dice otra mentira. Y ella vuelve al día siguiente, porque lo intentó y fracasó, y le dice, no, otra vez me mentiste, ¿por qué me sigues mintiendo? No me amas. Ok, me amas y me mientes. Y le dice él, ok, ahí te va otra cosa. Y le revela su secreto al final de cuentas. Yo creo que algo pasaba por la mente de Sansón. Y lo último que pasaba era, Dios tiene un propósito para mí, debería de huir. Yo creo que él, me lo imagino totalmente con una mente enfocada en un deseo y en satisfacer un deseo muy fuerte. Me lo imagino siendo seducido por Dalila, porque no creo que hayan estado sentados platicando, comiendo, mientras ella le preguntaba, ¿verdad? Porque entonces, si piensas. Pero él no pensaba, y entonces él claramente no pensaba y no hilaba de decir, van 3 veces que me pregunta exactamente, y en la noche, haz de cuenta que pasa lo que yo le dije 2 horas antes. Haz de cuenta que no hilaba y no pensaba en las consecuencias. Le revela su secreto, y en el versículo 19 y 20, que se los platico para no leerlo, dice, el Señor abandonó a Sansón porque le habían cortado su cabellera y le sacaron sus ojos y lo convirtieron en un esclavo del pueblo filisteo. Se le hizo bien fuerte que lo primero que le hacen es sacarle sus ojos. Como diciendo, es por esto que caíste y es por esto que estás en donde estás. Porque por la vista entró un deseo que no pudiste controlar, que no te dejó hilar bien, que no te dejó tener lógica como cualquier otro ser humano tendría. Y que nosotros decimos, bueno, es que parece una historia de fantasía. ¿Cómo alguien va a hacer eso tantas veces? Caer tantas veces. Pues si te pones a pensar, cuando estás, no necesariamente en esa situación, que esperemos que espero que no estemos, pero cuando estás en situaciones en las que te nubla el deseo y en las que tus ganas de llevar a cabo algo para satisfacer ese deseo son más grandes que pensar en las consecuencias que están teniendo tus acciones, te vale, y sigues haciéndolo, y sigues haciéndolo, y dices, terminas y dices, bueno, a lo mejor la regué en haber actuado así, a la próxima voy a actuar diferente. Y vuelve a pasar, y te pones en una situación donde el deseo te vuelve a nublar, y vuelves a actuar exactamente igual. Y cuando el Señor abandonó a Sansón, yo creo que Sansón vio por primera vez en su vida una debilidad, y decir, híjole, Dios sí me podía abandonar.
Dios sí podía quitarme su favor y su espíritu de mí. Yo creo que eso es algo que nosotros no nos imaginamos, ni cómo se ha de sentir. Yo imagino también, esto pasó por mi mente, que Sansón, pues no se debe haber visto así como un fisicoculturista enorme, ¿verdad? Porque cómo los impresionaba tanto. Yo creo que se debe haber visto normal como yo o alguien más. Que la gente le decía, ¿cómo alguien así puede deshacerse tan fácil? Dime cuál es tu secreto. Alguien fuertísimo y alguien de 1.90 con todos los músculos, pues no le preguntarían, dirían, pues sí, con razón. Pero alguien así normal diría, no, oye, algo tiene raro, es el Espíritu del Señor. ¿Cómo empezamos a confiar en fuerzas que nosotros mismos nunca nos hemos ganado y que el Señor nos ha dado y que pensamos que nunca se nos van a abandonar y que nunca ni siquiera las tenemos que cuidar? Y yo estoy seguro que un fisicoculturista o una persona que se preocupara por su cuerpo diría, oye, no puedo hacer eso porque perdería mi fuerza. Yo tengo que tener un régimen súper estricto. Pero él ni siquiera tenía ese régimen porque ya tenía el poder de Dios, tenía el Espíritu Santo encima de él. Entonces decía, mi único régimen es haber nacido con este propósito. Entonces puedo hacer lo que yo quiera y voy a seguir teniendo esta fuerza y este propósito en mí. Y creo que podemos estar dedicados a Dios, pero el Espíritu Santo te puede abandonar si decidimos actuar en contra de lo que el Espíritu Santo planea para nosotros. Y qué fuerte y qué triste que, me imagino que Sansón, la Biblia no dice, pero los últimos momentos cuando lo están aprendiendo y cuando le están sacando los ojos, yo creo que enfrente de él están dándole el dinero a Dalila o algo así, o sea, se ve a Dalila y dice, ¿cómo nunca pude ver lo que está pasando ahorita? ¿Cómo pasé? Yo creo que no pasaron 2 días, ¿verdad? Yo creo que pasó muchísimo tiempo entre la primera mujer filistea y Dalila. Y él nunca pudo ver las consecuencias de sus acciones. Y nunca pudo ver el poder que tiene una pareja también en tu vida. Eso es algo también que se me hizo fuertísimo. Cuando estás con una pareja, yo creo que se te nubla el 90% de tu criterio. Y crees que la persona está ahí para hacerte feliz y estás contento con esa persona y decides creerle lo que dice y decides confiar en esa persona. Pero ¿cuántas veces hemos puesto en manos de Dios la relación? Hemos puesto en manos de Dios las acciones, el deseo que nos conlleva estar con alguna persona. Y nos hemos sujetado por el propósito más grande que tenemos. Y creo que cuando decidimos ser o hacer algo como símbolo de nuestra libertad, decir, ya estoy suficientemente listo, ya la verdad es que sé perfectamente cómo controlar este aspecto. Me han dicho 1000 veces que no, pero ¿qué tan malo puede ser? O yo creo, para mí sí es muy necesario, para mí sí es extremadamente importante. Te vuelves un prisionero de tu falsa libertad en vez de ser verdaderamente libre. Y yo creo que eso es lo más peligroso que puede pasar, y a Sansón le pasó literalmente eso. Se volvió un prisionero de su propia libertad. Él vivía bajo una libertad que nadie más podía imaginar y que él decía, es que no necesito nada más, estoy perfecto. Tengo el Espíritu de Dios en mí, soy libre, puedo ir y deshacer, puedo escoger qué mujer me gusta, puedo escoger con qué mujer me quiero acostar hoy, y puedo escoger lo que todos me dijeron que no puedo escoger, lo puedo escoger. Porque tengo el Espíritu de Dios encima de mí. ¿Qué me puede pasar? Y muchas veces estamos muy seguros de que Dios no nos va a abandonar, pero es porque no nos hemos dado cuenta de nuestro propósito. Y yo creo que a Sansón de verdad no le cayó el 20 en su vida, hasta ese momento, de el propósito que él tenía. Imagínate si él hubiera sabido, yo debo de liberarme de esta persona que está acostada al lado de mí, que me está tratando de atar y me está tratando de quitar la fuerza. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y Dios tiene un plan para tu vida que si nosotros no lo vemos y si nosotros no lo concientizamos, podemos seguir pasando nuestros días, podemos seguir viviendo nuestros días diciendo, no me pasa nada, estoy bien. Y al final de cuentas, podemos llegar a vivir las consecuencias. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer, por favor, 1 Corintios 6, del 18 al 19? 1 Corintios 6, del 18 al 19. Al 20, perdón, del 18 al 20. Primera de Corintios 6, del 18 al 20.
Ricardo, ¿tienes? 19 y 20. 18, Kat. Paola. Paola. Bueno. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues qué precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas veces creemos que nosotros no tenemos el propósito especial que tenía Sansón, o no tenemos la carga especial que tenía Sansón, y por eso a lo mejor no le damos la importancia que le deberíamos de dar. Y vemos la historia de Sansón y decimos, ¿cómo alguien con un propósito tan grande fue tan tonto? La regó totalmente. Imagínate cómo hubiera sido su vida si no lo hubiera regado. Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos ese mismo espíritu que está sobre nosotros. El mismo espíritu que estuvo sobre Sansón, el mismo espíritu que estuvo en Jesús, está sobre nosotros. Y no está sobre nosotros para hacernos ver mejores o para estar nada más contentos. Está con nosotros para darnos un poder y un propósito en nuestras vidas. Y se me hace bien fuerte que dice esta parte de Corintios: huid de la fornicación, porque es un pecado que es el único pecado que atenta contra tu cuerpo. Y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dicen en la tarjetita, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, Dios los compró por un alto precio. Sansón ni siquiera se pertenecía a sí mismo. Sansón ni siquiera le pertenecía a sus padres. Sansón le pertenecía a Dios y él no veía esa magnitud. Y nosotros vemos a veces nuestra vida pasar diariamente y decimos, bueno, es que, o sea, sí soy importante, pero soy especial para Dios, sí, pero no tanto. Digo, no soy un Sansón, ¿verdad? No soy un David, no soy un Moisés, soy simplemente un hijo de Dios más. Hay muchísimos. Y la Biblia es bien clara en decir, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ese es el que tienes que cuidar al máximo, porque Dios lo ve como si fuera el único cuerpo del Espíritu Santo y fuera la única persona en la que residiera el Espíritu Santo. Así lo ve Dios. Y el propósito que tiene Dios sobre las vidas de cada uno de nosotros es tan grande como si lo hubiera sido para la vida de Sansón o de cualquier otro héroe o personaje así fuerte de la Biblia. Y si nosotros ya lo sabemos, ¿cómo podemos comportarnos de la manera en la que nos comportamos? Y a lo mejor no estamos cayendo en deseo sexual, a lo mejor ni siquiera es un problema para nosotros, a lo mejor ni siquiera nos ha pasado por la mente, pero a lo mejor sí hay otro tipo de deseo en nuestras vidas al que estamos cayendo. A lo mejor sí hay otro tipo de deseo que nos guía nuestras decisiones y nuestra manera de vivir. Y lo peor es que vamos a tener que pagar una consecuencia. El Señor es bien bueno, el Señor es bien sabio, el Señor es misericordioso. Y quiero que me ayuden a leer, por favor, Jueces 16:28 para terminar. Porque si clamamos a Dios, Él vuelve a nosotros. Yo creo que esa es la mejor parte de esta historia. Si clamamos a Dios, Él vuelve a nosotros. 28. Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis dos ojos. El Sansón, sin sus ojos de esclavo, de prisionero, ora y clama al Señor y le dice: por favor, acuérdate de mí, que tu espíritu vuelva a mí, tan siquiera para tomar venganza de estos filisteos. Y el Señor le dio ese poder. La Biblia dice que Sansón murió. Haz de cuenta que había una fiesta de la más grande del pueblo de los filisteos y lo pusieron a él en medio de unas columnas, y con la fuerza que ellos pensaban que obviamente ya no tenía, con la fuerza que el Señor le dio, empujó las columnas y se cayó todo. Se murió él incluido, pero se murieron los más filisteos que nunca en ese evento. Entonces, creo que vi alguna película. Sí, esa parte es famosilla. Sí. Pero sí, qué fuerte que al final de cuentas Dios es un Dios misericordioso que se acuerda de nosotros, sus hijos, aun cuando después de todo lo que le desobedecimos. Pero al final de cuentas sí tuvo que pagar una consecuencia. Y yo creo, y con lo que me gustaría cerrar, es que la próxima vez que nos veamos tentados así,
Tenemos que recordar que fuimos comprados, que nuestro cuerpo no es de nosotros, no nos pertenece, que el propósito que tenemos podemos nosotros decidir si lo queremos cumplir o no. Nadie más lo va a decidir. Dios ya te dio el propósito en tu vida. Dios ya tiene un plan marcado para que lo logres. Pero nosotros